Dios existe porque desde el hecho que una mujer conciba y pueda tener un hijo, eso no puede ser de la nada, ni del aire. Porque hasta la mujer necesita al varón y el varón necesita a la mujer para que pueda concebir y tener un hijo. Y me pareció interesante lo que decía este ginecólogo, ¿sí? Porque no se puede negar lo innegable. Y entonces, si vamos a hablar en primer lugar del matrimonio en esta noche, fíjese usted en el verso 28, entendemos nosotros que en la primera parte dice, y los bendijo Dios. Y regularmente, ¿qué es lo que hacemos las personas cuando nos venimos a casar a la iglesia? Venimos a recibir la bendición de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Sí? Yo sé que usted es de los que sabe que el matrimonio que en nuestro estado peruano reconoce es el civil. Sí sabe eso, ¿verdad? O sea, nuestro estado peruano, ¿cuál es el matrimonio que reconoce? El civil. Eso lo conoce como legal. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros los cristianos? Además de casarnos civil, venimos delante del Señor para recibir su bendición. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Sí? No es que el civil sea más importante que el religioso, pero el civil tenemos que hacerlo por testimonio. Incluso los pastores, antes de que una pareja venga y nos diga, queremos casarnos, pastor, queremos que usted nos dé la bendición de Dios, uno siempre suele decirle, pero no te olvides que primero tienes que casarte civil, porque si no te casas civil, yo no te voy a casar. ¿Y por qué? Sencillamente porque esa es la parte legal que nos corresponde hacer como testimonio. Y si tú te cruzas por ahí con un hombre que te dice, hablo a las solteras y a los solteros, que dice, no, pero ese es un papel, yo no necesito ningún papel para demostrarte nada. Pero el Estado reconoce, según nuestra constitución política del Perú, que el matrimonio es una institución natural, dice la Carta Magna del Perú. Es decir, nuestra constitución. Y la misma constitución reconoce que el matrimonio no fue instituido por el Estado, ni por los gobiernos, ni por los países, ni por las fuerzas armadas ni policiales, ni por el poder legislativo, ejecutivo, nada. ¿Por qué? Porque la Carta Magna reconoce el matrimonio como la institución natural. Y por lo tanto dice nuestra Carta Magna, la Constitución, que debería promoverse a través de las municipalidades y de las regiones. Así dice. Imagínense. Entonces, necesitamos entender que a través del matrimonio, delante de la ley, en el registro civil, nosotros estamos cumpliendo con un deber delante de nuestro Estado peruano, y la ley ampara a la esposa y a los hijos. ¿Sí? Porque si no, imagínense, sería fácil que un joven le diga a una jovencita, ¿vamos a vivir juntos? Ya pues. Entonces viven juntos, pasa un año y él le dice, me he dado cuenta que no somos el uno para el otro. Y ahora usan un término bien interesante. Tenemos incompatibilidad de caracteres, dice. Suena impresionante, no escuche, mire, ve. Nos separamos por incompatibilidad de caracteres. Uno dice, qué lindo se escucha esa frase. ¿Sí? Sin embargo, nosotros necesitamos entender que si Dios fue capaz de realizar el primer matrimonio en el huerto del Edén, porque Él mismo los bendijo. Y es interesante porque dice el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Y cuál es la única manera de fructificarse? ¿Y de multiplicarse? A través de la intimidad sexual. ¿Sí? Es a través de eso. Y qué interesante es cuando un joven y una señorita establece como principio en su vida que no va a tener relaciones sexuales hasta que reciba la bendición de Dios. Ahí se convierte eso en un principio. Entonces, si viene ese famoso muchacho que dice que la ama tanto y le pide todo, ella va a tener un principio en su mente. Yo recibo la bendición de Dios y ya está, soy tuya. O
le puede decir a la chica. Si la chica está apurada en tener relaciones sexuales, el jovencito puede decir: es que yo recibo la bendición de Dios y ya está, soy tuyo, no te preocupes. Si nosotros establecemos principios en nuestra vida, eso nos va a ayudar a saber cómo responder frente a lo que hoy vemos y vivimos en nuestra sociedad actual, ¿sí? En otros países ya avanzó más el matrimonio, les cuento. Estoy hablando del estilo secular. ¿Saben? En otros países ya quieren sacar una ley para que se casen de a 3. Porque 2 se quedó corto, dice. Lo más interesante es que quieren que esta ley, para que se casen de a 3, es que sea un marido y 2 mujeres. Suena interesante esa ley, ¿no? A ver, ¿por qué no es al revés? Una mujer y 2 maridos. Pues el hombre siempre tira para su conveniencia, ¿no es cierto? Para lo que le favorece y para lo que le gusta. Sí, hemos visto casos de personas que se han casado con árboles en las noticias. Hemos visto casos de personas que se han casado con muñecas. Hemos visto casos de personas que se han casado con su mascota. ¿Y sabe por qué? Porque sencillamente casarse con un árbol, con una muñeca o con una mascota no demanda el hecho de asumir responsabilidad, el hecho de asumir compromiso y el hecho de asumir dedicación. Porque a la muñequita se le da un beso en la mañana, se va a trabajar y la muñeca se queda ahí. Al árbol se le dice buenos días, no contesta y sigue ahí. Pero anda, cásate con un ser humano. Cásate con un ser humano para que veas. ¿Sí? Porque si yo les preguntara en esta noche a todas las damas que están presentes, ¿cómo es un hombre por naturaleza? Estoy hablando de la naturaleza. ¿Cómo es un hombre por naturaleza? En primer lugar, un hombre por naturaleza es orgulloso. No me va a decir que no. Los hombres por naturaleza somos orgullosos, pero allá el hombre que se deja llevar por su orgullo, ¿sí? Los hombres por naturaleza somos egoístas. Primero pensamos en nosotros, trazamos planes en base a nosotros, siempre, ¿sí? Se viene el mundial, compramos una tele grandaza y decimos: te he comprado la tele para que veas lo que tú quieras. Mentira, lo ha comprado para que vea el mundial. Así es el hombre de egoísta, ¿sí? Así es. El ser humano, su naturaleza es así. Pero lo que nosotros necesitamos entender definitivamente es que Dios bendice el matrimonio. Y así como en Génesis comienza con un matrimonio, quiero pedirle que vaya a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, a partir del verso 7 hasta el verso 9. Apocalipsis 19, verso 7 hasta el 9. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, qué interesante. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Por qué me fui hasta el Apocalipsis desde Génesis? Para que usted sepa que el Señor empieza con la historia de la humanidad en Génesis, con una familia, con un matrimonio, con un hogar. ¿Y cómo van a ser el final de los tiempos? Es bien interesante cómo va a ser el final de los tiempos, porque estamos hablando justamente en el Apocalipsis que se habla de las bodas del Cordero. La historia de la humanidad empieza con un matrimonio y termina con un matrimonio, con las bodas del Cordero, donde el esposo es Jesús
y la esposa es la iglesia. Hago una pregunta muy sencilla, muy simple. Si en la Biblia la historia de la humanidad comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio, la pregunta sencilla es esta: ¿para Dios será importante el matrimonio? Y usted solito lo respondió, ¿sí? Por supuesto que para Dios es importante el matrimonio. Y usted tiene que recordar eso siempre. Por eso es que allá afuera se lucha contra el matrimonio, se inventa nuevas formas de matrimonio, se quiere hacer otros tipos de matrimonio. Pero la única forma que estableció Dios es entre un hombre y una mujer. Me llamó la atención mucho hace años atrás, cuando en los Estados Unidos de América, de Norteamérica, había usado una marca reconocida para que sea su modelo un homosexual. Usted me dirá, pero ¿por qué le llama la atención eso, pastor? Porque era bien interesante cómo este personaje, que por el mes del orgullo gay en los Estados Unidos lo había tomado a él para que sea modelo, era bien interesante porque él decía que era homosexual, ¿sí? Pero que también una vez que se volvió homosexual y era mujer, ahora se volvió lesbiana y le gustaban las mujeres. ¿Entendió la lógica que estoy usando? Era un hombre que dijo que era homosexual y una vez que se volvió homosexual, dijo que se volvió lesbiana y le gustaban las mujeres. En conclusión, seguía siendo hombre y quería aprovecharse de las mujeres. Es así de simple, ¿sí? Es bien interesante cómo se plasman muchas filosofías, ¿sí? La misma ideología de género, que dice que tú puedes ser un varón, pero si un día te levantas y te sientes una lady, eres una lady. Así sea que biológicamente, fisiológicamente, psicológicamente, cromosómicamente, ¿sí? Anatómicamente, tú seas un hombre, si un día te levantas y te sientes una lady, eres una lady. Ya está. ¿Dónde quedó la ciencia? ¿Dónde quedó el estudio de los cromosomas, que sabemos que solo existe XX y XY? Todo se lo echa a un lado sencillamente por una ideología, ¿sí? Y nos damos cuenta que el ser humano está yendo detrás de su propia destrucción, detrás de su propia destrucción, porque la forma que Dios estableció es esta, a través del matrimonio. Ahora, permítame decirle lo siguiente. Quiero, una vez que hemos visto que el matrimonio es importante para Dios y por lo tanto para nosotros no debería ser menos importante, tenemos que ver en primer lugar lo que significa el matrimonio. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 al 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 al 8. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, ¿cómo? Ese cómo tiene una tilde, ¿verdad? Y el hecho de que tenga tilde ya la hace diferente. ¿Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino
a santificación. Permítame ubicarme en el versículo 4. El versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia que está en Tesalónica, le dice: lo que ustedes tienen que saber es que si quieres tener esposa, tienes que saber tener esposa. Lo que tienes que saber tú es que si quieres tener esposo, tienes que saber tener esposo. ¿Sí? Porque es bien interesante escuchar a la juventud de ahora. La juventud de ahora suele decir: yo sí quiero casarme, yo sí quiero tener mis hijos, pero también me he quemado las pestañas estudiando y yo quiero desarrollarme profesionalmente. Y nadie le niega a un joven o una señorita que se desarrolle profesionalmente, que lleve especializaciones, maestrías, diplomados y que pueda llegar hasta PhD. No hay ningún inconveniente con eso. El asunto es que casarse y tener un hogar y una familia tiene un precio. No sé si me dejo entender. Tiene un precio. ¿Sí? Me decía mi abuelita era de la Asunción, mi abuela materna, Cajamarca. Y mi abuelita me decía: si tú quieres saber tener mujer, hay un precio que pagar. Y a partir de esa fecha vas a saber de cuántas papas se hace un caldo, me decía. Y es interesante, porque para poder casarnos hay que saber tener esposa, hay que saber tener esposo. Y significa que nosotros tenemos que pagar un precio. ¿Por qué? Escuche bien esta frase que voy a decir. Porque el matrimonio es proporcional, escúcheme bien, el matrimonio es proporcional al tiempo, la dedicación, la entrega y el trabajo que tú le das a tu matrimonio. He visto parejas en la actualidad que quieren tener un lindo matrimonio, pero sin hacer nada por su matrimonio. Absolutamente nada por su matrimonio. Es sorprendente cómo cuando vamos al profesionalismo y a la ciencia, un especialista, el doctor Goodman, recomienda que los esposos cada mañana se den un abrazo por 7 segundos. Estoy hablando de un profesional. Y el doctor Goodman dice: todas las mañanas los esposos deben darse un abrazo por 7 segundos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el abrazo se genera una hormona que se llama oxitocina. Y la oxitocina es la hormona que nos ayuda a sentirnos al lado de, junto de, a diferencia de la dopamina, ¿verdad? La dopamina es la hormona del placer, pero la dopamina dura menos y la oxitocina dura más. La dopamina regularmente es generada por esto, mire, ve. Harta dopamina nos saca este celular. Es impresionante cómo hoy puede ir uno a un restaurante y puedes ver a una pareja o a una familia sentados en el restaurante, pero todos con su celular. Nadie conversa. La carta del restaurante está ahí. Nadie pide, viene el mozo, ¿cuál es su orden? Todavía vamos a ver. ¿Y sabe usted una cosa? Hoy necesitamos nosotros instruirnos de cosas que debemos hacer. Es por eso que el Señor dice en su palabra claramente que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, saber tener. Y primero quiero hablar a las señoritas solteras. ¿Tú quieres tener tu hogar? Hay que pagar un precio. ¿Tú quieres tener un hogar? Le puedo decir a un joven, hay que pagar un precio. ¿Quieres que te cuente cómo era en mi época cuando uno tenía hijos? Te cuento. Cuando tuvimos nuestro primer hijo, con nuestra primera hija con mi esposa, ¿sabes? Mi esposa usaba, escúchame, pañal de gasa, pañal de franela, gracias mi amor, pañal de franela, se usaba tetra y calzón plástico.
Los que están aquí son mi promoción, saben de qué hablo. Los que son de mi promoción saben. Los que no son de mi promoción se dicen ahorita que eso existía en la época primitiva. Es que hoy se compra un pañal descartable, se hace la popó o el pipí, ¡pum!, se bota, ya está. Pero antes no te imaginas la chamba que era tener hijos, sobre todo la esposa, porque tenía que hacer pues un lavado y un enjuague a todo ese material, se tenía que desaguar, se tenía que jabonar, y a la noche recién se lavaba, se tendía, y al mes teníamos que hacerlo hervir. No sé si alguno de ustedes sabe eso. ¿Qué, pastor? ¿Los pañales se cocinaban? No, se los hacía hervir. Y después de hervirlos quedaban blanquitos y eran como 10 cordeles de puro pañal, así. Ya ven, mis promociones están que asienten la cabeza. Sí, pastor, yo me acuerdo. Pero ahora es más práctico, ¿no es cierto? Ahora tienen más ventajas los matrimonios, muchas más ventajas que nosotros. Porque le cuento que en mi época la ropa se lavaba a mano, hasta que apareció, gracias a Dios, la lavadora. Y compramos una lavadora. Y era una cosa maravillosa, porque la haga centrifuga y ya está, se tiende y listo. Par de horas ya está seco. ¿Sabe que el precio del matrimonio antes era mucho más fuerte? Pero hoy, de pronto hay muchas más facilidades. Hoy, por ejemplo, las parejas van a terapia de pareja y son orientadas por un profesional. Nuestros abuelitos no hicieron esto, nuestros padres menos. Nosotros a las justas queremos ir y rasguñando, porque decimos, ¿para qué voy a ir a un terapeuta? Seré loco. Y no se trata de locura, se trata de que la persona tenga a la mano herramientas, que desarrolle habilidades y que pueda usar técnicas para poder llevar mejor su matrimonio y hasta su vida personal. ¿Qué es la terapia? Es sencillamente una herramienta, no es el todo, es una herramienta. Y en la palabra nosotros encontramos que de hecho, si el Señor dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia mujer, entonces también hay los hombres y las mujeres que no saben tener marido ni saben tener mujer. Porque saber tener significa que la otra cara de la moneda es no saber tener. Y a veces andamos en el hogar y en el matrimonio peleando como si fuéramos dos bandos. El bando de los que están con mamá y el bando de los que están con papá. Y a veces hasta entre esposos se vuelven competitivos. ¿Quién gana más? Yo gano más. Como yo gano más, yo aquí digo qué se hace con el billete. Se vuelve una competencia. Cuando el matrimonio tiene que entender que debe ser del mismo equipo, que tiene que estar del mismo lado, que tiene que jugar en la cancha en el lado que le corresponda. Y no tienen que atacarse entre ellos. El día que las personas entiendan que son un equipo, que el matrimonio entienda que es un equipo, que las familias entiendan que son un equipo, las cosas van a cambiar. De verdad que sí. Pero necesitamos entender eso. Entonces, ¿quiénes están dentro de los que no saben tener esposa o esposo? Aquellos que todo el día critican, todo el día se quejan, todo el día hacen sentir mal a su esposa, todo el día hacen sentir mal a su marido, todo el santo día. Y hasta si a él o a ella, al esposo o a la esposa le preguntan, si volvieras a nacer, ¿te casarías con él? Las esposas entran en un silencio profundo, en una meditación, y uno de pronto no sabe qué es lo que va a responder. Pero ¿qué suelen decir regularmente las esposas? No, yo no me volvería a casar con él. ¿De verdad? ¿De verdad? Y eso es una tristeza.
¿Por qué? Porque definitivamente lo que debería haber en nuestro corazón es: si yo volvería a conocer a tu madre, si retrocediera el tiempo, me volvería a casar 1,000 veces con ella, porque es una buena esposa para mí y una buena madre para ustedes. Esa debería ser la respuesta. No saber tener es cuando criticamos al esposo. No saber tener es cuando nos quejamos de la esposa. No saber tener es cuando usamos palabras como estas: todo el tiempo haces lo mismo, nunca vas a cambiar, ¿hasta cuándo tengo que repetirte las cosas? ¿Ha escuchado usted esas frases? Bueno, los terapeutas las estudiamos, le cuento, y las analizamos. Y les enseñamos que las parejas tienen que comunicarse de manera diferente. Le doy una clave chiquitita, ¿sí? Muchas veces nosotros, cuando hablamos a nuestro esposo o a nuestra esposa, al quejarnos, atacamos al esposo y a su personalidad o a su carácter. ¿Qué solemos decirle? El marido empieza a renegar, porque los maridos somos renegones, ¿o no? Aquí no hay renegones, mire qué linda iglesia. Si usted le preguntara a mi esposa allá atrás: ¿y el pastor Zafra es renegón? Ella le va a decir, no solo audible, sino asintiendo su cabeza: sí, porque yo soy renegón, pues, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Cuando personalizamos las cosas. Es decir, uno puede decirle al esposo: ya vas a empezar a renegar, eres el renegón de la casa. ¿Qué se atacó? A la persona. ¿Y qué hace la persona? Valga la redundancia, lo personaliza, ¿sí? Y se siente ofendido. Pero qué diferente es cuando una esposa le dice al marido: ya vas a empezar a renegar por esto. ¿Se nota la diferencia o no? Una cosa es decir: ya vas a empezar a renegar, el renegón de la casa. Pero otra cosa es decir: ya vas a empezar a renegar y ahora vas a renegar por esto. Estamos siendo puntuales en lo que estamos hablando. Y también los esposos tienen que aprender a no personalizar. Eso es necesario y eso es importante. Y no saber tener es cuando actuamos como a nosotros nos parece o como a nosotros se nos da la gana. Y una de las cosas interesantes que una vez ubiqué en un libro de un psiquiatra es que él decía que las razones del divorcio en la actualidad no solamente son por infidelidad, no solamente son por economía o no solamente son por planes, sino que este psiquiatra decía que ahora en este tiempo ya se dan divorcios por la razón. Le explico. ¿Por qué por la razón? ¿Se ha dado cuenta que cuando estamos entre esposos y empezamos a hablar, siempre uno de los dos quiere tener la razón? Regularmente la esposa, cuando quiere tener la razón, suele decir esta frase bien interesante: ¿qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ese es tener la razón. Eso. Y regularmente, ¿qué pasa con los hombres cuando tienen la razón? Sencillamente nos enojamos y dejamos de hablarle a la esposa. ¿No le ha pasado eso a usted? A mí sí. Yo sé que a ustedes no. Creo que al hermano que dijo amén y a mí nomás nos pasa. A ustedes no, gracias a Dios. Qué lindo de verdad. Pero regularmente nos enojamos y nos volvemos mudos. Bien enojados estamos. Hasta cuando nos enojamos, nos acostamos a dormir y encima le damos la espalda a la esposa. Y si la esposa por alguna razón se mueve un poquito, nosotros y se mueve la cama, al borde estamos ya por caernos así de muelas, pero ahí, porque creemos que tenemos la razón. ¿Y sabe usted una cosa?
aun cuando tengamos la razón, tenemos que entender que debe prevalecer el amor. El amor. El amor. Yo le comparto algo que me suele suceder a mí y a mi esposa. Yo soy el que me enojo y dejo de hablar. Pasan las horas, pero cuando veo a mi esposa, la miro y digo, estoy perdiendo mi tiempo enojándome con mi mujer. Ya han pasado cuántas horas. No le he podido dar ni un abrazo, ni un beso, ni decirle un te amo. Ella pasa por mi lado, la miro y la miro como cuando la conocí, de 19 años. Hermosa es mi esposa, digo. Y le digo, ya no hay que pelear, ya no hay que estar enojados, dame un abrazo. Ay, qué fácil para ti, claro, ya no hay que pelear y ya, perdóname mi amor, perdóname por la bobada que he hecho, pero ven, abrázame. Y nos abrazamos y nos llenamos de oxitocina y nos besamos y de verdad que cambia todo. ¿Sabe qué? Es importante entender que la razón no debe prevalecer en el matrimonio. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque yo le hago una pregunta bien interesante en el área espiritual. Si Dios tuviera que hablarnos a nosotros por la razón, ¿cuánta razón tendría Dios? Vuelvo a repetir. Si Dios tuviera que hablarnos a nosotros por la razón, ¿sí? ¿Cuánta razón tendría Dios y cuánta tendríamos nosotros? Dios tendría toda la razón y nosotros no tendríamos ninguna razón. Sin embargo, ¿qué decidió Dios aun cuando tiene la razón de todo? Amarnos. 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 Y eso es lo que debe prevalecer. Si está tu esposo a tu lado, dile, viejo, ya no hay que pelear. Dígale. ¿Está a tu lado? Dígale. Ya no hay que pelear, mi amor. O no sé cómo le dice usted, gordito, flaquito, no sé cómo le dice, ¿no? Camotito, no sé, lo que usted use, ¿no? Ya no hay que pelear, dígale, ¿no? Hay que dejar la razón de lado. Yo te amo, tú me amas, ¿sí? Eso. Si los esposos dejáramos de lado la razón, más tiempo pasaríamos juntos. Y entonces tenemos que aprender a dejar de lado el no saber tener esposo, el no saber tener esposa. Tenemos los esposos que asumir nuestro rol como esposos. Y las esposas tienen que aprender a asumir su rol. La palabra de Dios dice simplemente en el verso 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. ¿Por qué en santidad? Porque el esposo solo es de su esposa y la esposa solo es de su esposo. Por lo tanto, todo aquello que tú solamente le puedes dar a tu marido o todo aquello que tú solamente le puedes dar a tu mujer, eso es dedicado a ella y dedicado a él. Por lo tanto, otras personas no se lo pueden dar. ¿Sí? Porque tú no puedes decir como esposa, ¿sabes qué? Estoy cansada. Hoy yo no quiero nada. Anda a la vecina y regresas. ¿Usted le diría así? Yo he exagerado en el ejemplo a propósito, por si acaso. ¿Pero por qué no le diría así? Pastor, disculpe, pero es mi marido. ¿Cómo me va a decir usted que la mande a la vecina? Entonces, si es tu marido y tú eres su mujer, tú eres la única que puedes darle eso y nadie más. ¿Sí? ¿Quién es el único que puede darle a su esposa cariños, abrazos, palabras bonitas y decirle cómo se ve ese día? El esposo. Pero a veces el esposo es un mudo.
Hasta la esposa se cambia y pasa por su lado así y le hace. El hombre ni la tos, ¿no? Vuelve a pasar ella por ahí, hace. ¿Te gusta mi cadenita? ¿No? Sí, está bonito ese. Pero ¿cuál es el riesgo allá afuera? Que aparezcan esos hombres que saben cómo está una mujer y le diga a la mujer ajena: señora, buenos días, qué bella está ahora. Usted siempre toda una dama. Y el marido dice: ay, el cholito que diga eso le va a costar duro. Entonces díselo tú, porque tú eres el único que puedes decirle eso, nadie más. Repito, hay cosas que solamente puede darle el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Si no lo haces, estás siendo egoísta. Y eso, para eso no nos llamó Dios. Por lo tanto, es necesario que cada esposo y cada esposa aprenda que tiene que saber cómo llegar a tener esposa y a tener esposo. Y definitivamente en la Biblia nosotros encontramos muchos versículos que hablan de eso, acerca del matrimonio. Y solo voy a mencionar los versículos porque no tengo mucho tiempo. La primera orientación para el matrimonio está en 1 de Pedro 3, versos del 1 al 7. La segunda orientación del matrimonio está en Efesios 5, del verso 21 al 33. Y la tercera orientación para el matrimonio está en Colosenses 3, a partir del verso 18. Y fíjese usted, por eso es que Pablo dice en el verso 1 y 2 de 1 de Tesalonicenses: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. De la manera que aprendisteis. Y quiero repetir lo que dije ayer: para poder aprender necesitamos ser humildes. Y una característica de Jesús era que Él era humilde. Y si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que saber que la humildad es nuestra primera característica para que nosotros podamos aprender. Si tú eres de los que dice: pero ¿para qué voy a leer la Biblia si yo ya sé cómo hacer mi matrimonio? Déjame decirte que el que creó el matrimonio y lo instituyó es Dios, y Él nos da la mejor orientación. Si tú tratas de inventar un matrimonio a tu manera, tú tienes que entender que aquí la misma Biblia dice en el verso 6 que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Cualquier cosa que tú hagas en contra de tu esposa, el Señor se va a encargar. Y esto no es una amenaza, es una advertencia. ¿Sí se nota que no es una amenaza, sino una advertencia? Yo no he dicho en esta noche: mucho cuidadito con hacerle a tu esposa cualquier cosa, porque el Señor se va a encargar de ti, vas a ver a dónde te va a llevar para que tú sepas. Yo no he dicho así. Yo he dicho: si tú le haces algo a tu esposa, el Señor se va a encargar de eso. Pero también si tú le haces algo a tu esposo, el Señor se va a encargar de eso. Porque el Señor es la venganza. Tú no tienes que hacer nada. Dios se encarga de todo. Por eso es una advertencia. Y definitivamente nosotros necesitamos seguir esas instrucciones del Señor para saber cómo debemos conducirnos en esta vida. ¿Cómo debemos conducirnos nosotros en esta vida? Y si queremos llegar a tener un buen matrimonio, definitivamente vamos a poder llegar a tenerlo con la palabra de Dios. Ahora voy a pasar al segundo punto. El segundo punto es la familia, hermanos. Y quiero pedirles por favor que vayan ustedes a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, verso 25 y 26. Hechos capítulo 3, verso 25 y 26.
Y mire usted lo que dice Hechos capítulo 3, verso 25 y 26. Lo que dice Pedro cuando da su discurso en el pórtico de Salomón. Hechos 3, 25 y 26 dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Verso 26: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y mire cuál es el deseo de Dios para las familias, según el verso 25. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es el deseo de Dios para con las familias? El deseo de Dios es bendecir a las familias. Pero ¿sabe qué es lo que pasa regularmente? Nosotros somos los que trabamos la bendición de Dios. ¿Y de qué manera? Solemos decir cosas como: pero con el marido que tengo, ¿qué me va a dar Dios bendición? Semejante pecador. Más bien por su culpa de él estamos así. Así decimos nosotros los seres humanos. O solemos decir los esposos: ¿qué me va a bendecir? Jesús puede tener todas las ganas de bendecirme, pero con la mujer que tengo, parece que me ha llegado una prueba más bien en lugar de felicidad. Entonces, si un marido habla así de su mujer y empieza a establecer requisitos, ¿sí? O a veces los padres suelen decir: sí, nosotros venimos a la iglesia, creemos en el Señor, tenemos nuestros hijos, pero ahí tenemos una ovejita negra. Y observe usted, muchas gracias, y observe usted cómo nosotros somos los primeros en estropear que llegue la bendición de Dios a nuestra vida. Nosotros somos los primeros en hacer eso, porque empezamos a poner una serie de cosas. Muchas gracias, hermano. Empezamos a poner una serie de cosas, una serie de requisitos y prerequisitos y todo lo demás para poder recibir la bendición de Dios. Y fíjese, el plan de Dios es bendecir a las familias, y por eso dice claramente: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Si yo le preguntara esta noche a usted: ¿usted quisiera que Dios bendiga a su familia? ¿Qué me diría? Y si yo le dijera: levanten la mano aquellos que quieren recibir la bendición de Dios sobre su familia, ¿quién levantaría la mano? Mire, algunos levantan dos, qué lindo. ¿Y sabe yo también por qué la levanto? Porque yo quiero que siga recibiendo bendición mi familia. Que Dios bendiga a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Que Dios los bendiga. Ese es el deseo de un padre y de una madre, ¿sí? Ahora, ¿de dónde saca Pedro esto de la bendición de Dios? Quiero pedirle por favor que usted vaya a Génesis 22, ¿sí? Vaya usted a Génesis 22, por favor. Perdón, Génesis 12, disculpen, Génesis 12. Después no pasamos a 22. Génesis 12, versos del 1 al 3. Y en Génesis 12, versos del 1 al 3, dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2 de Génesis 12. Génesis 12, verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios llama a Abraham, Él le dice bien claro cuál es el propósito para el cual Él lo está llamando. ¿Cuál es el fin? Y el propósito y el fin es que Dios quiere bendecir a las familias de la tierra. Ese es el deseo de Dios. Y Dios no solamente se lo dice a Abraham,
sino que en Génesis 22, verso del 16 al 18, mire usted lo que dice. Génesis 22, verso del 16 al 18, mire qué interesante. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios le repite que el deseo de Él es bendecir a las naciones. Y en el mismo Génesis capítulo 28, versos 14 y 15, en el mismo Génesis capítulo 28, versos 14 y 15, encontramos que dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Se lo vuelve a repetir a Jacob. Y usted sabe que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque el mismo Dios sigue existiendo hasta ahora, con la misma promesa hasta ahora, para todos aquellos que quieran recibirla. Para todos aquellos que quieran recibirla. Y así muestra Dios el deseo para con la familia. Yo no sé si tú hasta aquí de pronto estabas pensando: ay, pero mi esposa, ¿cuándo querrá venir a la iglesia y aceptar a Cristo? O mi esposo, ¿cuándo querrá? O mis hijos, ¿cuándo querrán? O los parientes, ¿verdad? Mis tíos, mis primos, mis abuelitos, qué sé yo. ¿Sabes qué? Tómate de esta promesa y dile: Señor, escrito está que tú quieres bendecir a todas las familias de la tierra, y yo intercedo por mi familia, Señor, para que tu bendición llegue a mi familia, para que tu bendición se extienda y se cumpla conforme tú lo has escrito y lo has dicho, conforme Pedro lo predicó en el pórtico de Salomón, y conforme le dijiste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que se cumpla, Señor, como tú lo has dicho. Y ¿sabe usted una cosa? Es bien interesante cómo esta promesa que nosotros hemos leído aquí en el libro de Hechos, fíjese qué importante es cuando en el mismo libro de Hechos, capítulo 2, verso 39, Hechos capítulo 2, verso 39, nosotros encontramos que dice así. Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Qué interesante es darse cuenta que la promesa es para nosotros, ¿sí? Dice: la promesa es para ustedes, pero añade: y para vuestros hijos. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos que nuestros hijos sean bendecidos, verdad? Queremos que nuestros hijos sean bendecidos por el Señor. Lo más interesante de este versículo es que dice: y para todos los que están lejos. ¿Y cuántos de nosotros todavía tenemos parte de nuestra familia que no ha venido a los pies de Cristo, no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? Y esta promesa dice que también es para los que están lejos. Yo tengo todavía familia que está lejos del Señor, y es mi oración que el Señor le traiga a sus caminos y conozcan los caminos del Señor.
Entonces, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que nosotros pensemos que Dios no puede hacer? No es así. Dios tiene el poder para hacer muchas cosas, sobre todo en nuestras familias, pero eso va a ocurrir cuando tú creas a esa promesa. Permíteme usar la siguiente ilustración. Quisiera que me faciliten una sillita, por favor, ¿me ayudas? Gracias, muy amable, hermano. Gracias, muy amable. Voy a poner esta silla acá. Y esta silla es la promesa. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esta es la promesa. Y yo veo la promesa y digo, pero qué linda promesa. Definitivamente Dios piensa en las familias. ¡Wow! Esta sí que es una promesa. Este sí que debe ser un Dios verdadero. Linda la promesa. Muy bonita. Y me voy. Y ya está. ¿Qué pasó con la promesa? Se quedó ahí. Linda y bonita. Y el deseo de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos con sus promesas? Dios lo que quiere que hagamos con sus promesas es lo siguiente. ¿Esta es la promesa de Dios? ¿Él quiere bendecir todas las familias de la tierra? Entonces quiere bendecir mi familia. Ya sé, yo voy a tomarme de esa promesa. Hago mía esta promesa. Si el Señor lo ha escrito en su palabra, yo lo creo. Si el Señor quiere bendecir mi familia, yo me tomo de esa promesa y empiezo a agradecerle por la promesa que Él estableció para las familias. Hago mía esta promesa y voy a empezar a orar a partir de ahora por mi familia. Y yo estoy seguro que voy a ver la gloria de Dios en mi familia, cumpliéndose la promesa de mi Señor sobre mi hogar y sobre mi familia, sobre mi marido y sobre mi mujer, sobre mis hijos y sobre mis hijas y sobre mis padres. Pero eso es lo que tenemos que hacer nuestra la promesa, hacer nuestra. ¿Sabe? Deberíamos ser como nuestros hijos. Muchas gracias. Deberíamos ser como nuestros hijos. Cuando nuestros hijos, nosotros vamos a salir o vamos de viaje, ellos dicen, ¿y a dónde vas a ir? Hablo de los hijos chiquitos. ¿Y a dónde vas a ir? Voy a ir a tal lugar. Me traes algo, dice. Y si el papá o la mamá dice, sí te voy a traer algo, anda a ver cómo te tienen de verdad repitiéndotelo a cada rato. Llamas por teléfono, ay, ¿qué tal? No te olvides lo que me dijiste, ya, ¿no? Y de ahí vuelta, llamas, sí, ¿qué tal todavía? Acuérdate de lo que me dijiste, Así son los hijos, ¿no? Y cuando uno llega a la casa, abre la puerta en lugar de decirnos, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Hola, ¿me trajiste lo que me dijiste? Así son los hijos. Y nosotros, los hijos de Dios, cuando encontramos una promesa del Señor, deberíamos tomarle la palabra a Dios. Deberíamos hacer nuestra su palabra. Deberíamos tomarnos de esa promesa y decirle, Señor, escrito está, escrito está, escrito está, que tú quieres bendecir a todas las familias de la tierra, y por eso yo quiero que tú bendigas a mi familia, yo quiero que tú bendigas a mi hija, yo quiero que tú bendigas a mi hijo. Ellos están en esta condición, pero tú, Señor, puedes atraerlos. ¿Sabe qué es lo más interesante? Es que Dios no solamente quiere hacer eso con nosotros. Vamos a Hechos capítulo 3, verso 19. Hechos capítulo 3, verso 19. Y mire lo que dice la palabra. Dice en Hechos 3, 19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Quiero por favor pedir que se quede ese versículo en pantalla. Gracias. Si nosotros leemos el versículo es bien interesante, pero lo que resalta a nuestros ojos es la parte final del versículo, donde dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Usted sabe qué es un tiempo de refrigerio? Bueno, en la actualidad le dicen break, así más gringo, ¿no? Más interesante, ¿no? Sí va a haber break, dice. Y cuando dicen así, es porque va a haber un momento en que se va a parar, ¿no? Entonces, cuando el Señor dice claramente para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, es porque realmente en la vida necesitamos esos tiempos de Dios. Cuando pasamos circunstancias inesperadas, cuando se presentan problemas y no sabemos cómo actuar, cuando de repente se cruza una enfermedad en nuestra vida, o de pronto nos enteramos de un amigo querido, de un ser querido, de un familiar, lo que puede estar pasando, realmente necesitamos tener tiempos de refrigerio. ¿Sí? Lo más interesante es que estos tiempos de refrigerio, dice el versículo de la pantalla, vienen de la presencia del Señor. Y lo que sigue a tiempos de refrigerio dice: para que sean borrados vuestros pecados. Los que han estudiado ingeniería de sistemas o saben sobre computación informática, una cosa es borrar información de la computadora poniendo simplemente borrar o delete en inglés, ¿sí? Pero otra cosa es cuando elimina algo con la computadora usando la tecla control y delete. ¿Qué pasa cuando se usa control y delete? Se elimina para siempre. Ahora, ¿por qué use estos términos? Porque yo quiero que usted sepa que lo que Dios quiere hacer con nuestros pecados es un control delete, no un delete y que se vaya a la bolsita esta donde van a la papelera de reciclaje. No, el Señor quiere hacer un control delete con nuestros pecados. Y yo le pregunto, ¿qué Dios más grandioso tenemos que lo que quiere es borrar nuestros pecados? Quiere borrar nuestros pecados y quiere darnos tiempos de refrigerio para nuestra vida. ¿Sabe usted una cosa? Nosotros realmente necesitamos eso en nuestra vida. Y entonces, pastor, ¿cómo llego yo a obtener esto? Que sean borrados mis pecados y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es muy sencillo. Es corresponder a eso que Dios quiere hacer contigo. Corresponder. Pastor, ¿y cómo correspondo a eso que Dios quiere hacer conmigo? ¿Qué dice al comienzo del versículo? Arrepentíos y convertíos, y serán borrados tus pecados y recibirás tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. ¿Y sabe por qué necesitamos arrepentirnos? Porque hay cosas que hemos hecho en esta vida que no están bien. No he dicho que todo está mal de lo que has hecho. He dicho que hay algunas cosas que hemos hecho en esta vida que no están bien. Ayer, por ejemplo, hablábamos que los padres con sus hijos también tienen límites, ¿verdad? No los pueden provocar a ira, no los pueden exasperar y no los pueden desalentar. Ahí hay algo de que arrepentirse. ¿Qué dice la Biblia que hemos leído hace un rato? Que el marido debe saber tener esposa. Pero los que somos esposos aquí no somos conscientes que a veces hemos tratado a nuestra esposa como si no supiéramos tener esposa o como si no tuviéramos tener esposo. Ahí hay algo de que arrepentirse. Hay cosas que hemos hecho en nuestra vida que pueden haber ocurrido cuando éramos pequeños, con nuestro consentimiento o sin nuestro consentimiento, o cuando hemos sido jóvenes o cuando hemos sido grandes. ¿Y sabe qué es lo que pasa en el ser humano? El ser humano tiene la capacidad de guardar en su mente cosas del pasado.
El ser humano tiene la capacidad de guardar en su corazón emociones que se vuelven en sentimientos y que no le dejan vivir la vida plena. Por eso Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque muchas veces andamos con muchas cargas en nuestra vida. Y la palabra del Señor también dice claramente que nosotros debemos acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos quitarnos toda carga de encima y nuestros pecados. Y muchas de las cosas que las personas hoy en día cargan sobre sí es la culpa. Y le comento que la culpa no es de Dios. La culpa viene de un personaje que se llama el acusador y hace que te sientas culpable toda tu vida de lo que pasó, de lo que permitiste, de lo que no permitiste, de lo que te pasó en la vida, del papá que te tocó, de la mamá que te tocó, de los hijos que te tocaron, del lugar donde naciste, del pueblo donde naciste, del lugar que eres, del apellido que tienes, del color que tienes, del cabello que tienes. Y nos hacemos un mundo los seres humanos, no entendiendo que lo que Dios quiere definitivamente es que podamos reconocer las cosas que no están bien y le pidamos perdón a Dios. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que la promesa de Dios dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué más dijo Jesús? Y todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Qué otro Dios te puedo presentar en esta noche sino el Dios vivo y verdadero, que es esto todo lo que Él quiere hacer con tu vida? ¿Qué es lo que Él quiere hacer contigo? Y para terminar el tema en esta noche, quiero pedirles por favor que vayamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vaya usted a Gálatas capítulo 3, por favor. El verso 8. Y el apóstol Pablo explica con claridad acerca de la promesa. Gálatas 3:8 dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y luego en ese mismo capítulo 3 de Gálatas, verso 16, dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y finalmente en el verso 29 del capítulo 3 de Gálatas dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta noche tenemos que tomar una decisión. Esta noche tenemos que tomar conciencia de que definitivamente nosotros, al conocer a través de la palabra de Dios, que Él dice para los que están casados, que tienen que saber tener esposa, por lo tanto, saber tener esposo, hay cosas que tenemos que comenzar a hacer desde ya. Que si la palabra dice que Él quiere bendecirnos, que quiere bendecir a nuestras familias, nosotros tenemos que tomarnos de esa palabra y decirle: Señor, yo quiero que tú bendigas mi familia. Yo quiero que tú bendigas a mi marido. Yo quiero que tú bendigas a mi mujer. Yo quiero que tú bendigas a mis hijos. Yo quiero que tú bendigas a mis padres. Ese es el deseo de Dios. Y si Dios comienza la historia de la humanidad en el Génesis con un matrimonio, y cuando nos vamos al Apocalipsis lo termina con las bodas del Cordero, entonces para Dios es importante lo que Él creó: el matrimonio, la familia y el hogar. Dale gracias a Dios
si tienes un hogar y una familia. Dale gracias a Dios si tienes una esposa y un esposo. Y empieza a saber tener. Empieza a saber tener marido. Empieza a saber tener mujer. Empieza a saber tener. Porque recuerda que el matrimonio es proporcional al tiempo, la dedicación, el trabajo, el compromiso y la responsabilidad que nosotros le demos a nuestro matrimonio. No esperes que pase algo en tu matrimonio de manera mágica y que el pastor te diga, ven para orar por tu matrimonio y ¡plin! Ya está. Ay, pero si tengo un matrimonio tan lindo, solo porque el pastor oró por ti. No es así. Dice su palabra que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Él pone el querer, a ti y a mí nos corresponde el hacer y poner por obra todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Esta noche yo te voy a invitar a algo. Invitar. ¿Qué significa invitar? Que si quieres tú lo recibes y si no quieres no lo recibes. Está en ti. Pero después de haber escuchado esta palabra que dice claramente que el Señor lo que quiere es bendecir a las familias, yo quiero invitarte esta noche a que tú le digas al Señor, Señor, como has establecido una promesa para las familias, Señor, yo quiero tomarme de esa promesa. Tú sabes quiénes están alejados de mi familia nuclear, de mis parientes. Tú sabes quién está alejado. Y hoy yo me quiero tomar de esa promesa y quiero hacerla mía. Si tú quieres bendecir a todas las familias de la tierra, bendice mi familia, Señor. Y de verdad, Señor, que yo no voy a parar de orar y dar gracias hasta que no vea tu gloria en mi hogar. Conéctate con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al tanto de todo lo que sucede en la Iglesia Evangélica Presbiteriana. Encuéntranos en Facebook y YouTube, donde podrás disfrutar de predicaciones, eventos especiales y mensajes de esperanza. No te lo pierdas. Únete a nuestra comunidad y sé parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Síguenos ahora.